Bueno, esta noche tengo el gustazo de compartir la mesa con Pablo Boyosa. ¿Cómo estás? José Luis, muy buenas noches. Daniela Reyes, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Sergio Vera, ¿qué tal? Un gusto. José Luis, ¿cómo estás? Pablo, Daniela. ¿Qué tienen las casas reales? ¿Qué tiene en particular la corona británica, que es seductora? Es tema de novelas, de películas, de series, en algo que parece tan alejado, ¿no? Nosotros nada tenemos que ver con esos asuntos y sin embargo está en la conversación, está en las revistas, en fin, está por todos lados. ¿Cómo lo ven? Bueno, más bien, ¿qué tienen las otras sociedades que carecen de una realeza sobre la cual estar platicando, ¿no? En Homero, en la Odisea, si mal no recuerdo, dice que los hombres sufren desgracias para que los dioses tengan de qué platicar. Bueno, pues en la realeza, una de sus funciones es darnos tema de plática, sobre todo a los que pues, la siguen de cerca. Pero en realidad todas las sociedades tienen siempre pues, sus famosos, su élite, su farándula sobre la cual estar platicando. Ahora, ¿qué tiene? Pues primero que nada, que todavía existe. Esa es la primera rareza, que sea una monarquía con una larguísima tradición, que haya empezado en el siglo X y que haya prácticamente sido ininterrumpida, salvo algunos episodios en el siglo XVII, cosas muy extrañas o violentas en su momento, pero la continuidad de la monarquía británica, eso es primero que nada lo sorprendente y lo maravilloso también, lo maravilloso de que nos dé una gran lección, creo yo, que es la lección de que poderes limitados pueden ser más durables que poderes ilimitados. Yo tenía una amiga que decía, para tener hay que soltar. El éxito, creo, el secreto de la pervivencia de la monarquía británica es que es una monarquía que desde el siglo XVII ha estado limitada y desde el siglo XVIII aproximadamente, pues es básicamente una monarquía simbólica, una monarquía que no tiene poderes ejecutivos. Y es justamente esa debilidad o esa limitación lo que le ha permitido a la monarquía, o uno de los elementos más importantes que ha permitido que la monarquía británica siga vigente hasta nuestros días, creo yo, ¿sí? Salvo la mejor opinión de todos ustedes. Una continuidad, a juzgar por las encuestas, todavía con muy buenos niveles de aprobación. Claro. Todavía. Por los adultos mayores, hay que recalcar, ¿no? Porque justo el dilema ahorita son los jóvenes, que los jóvenes no se sienten identificados a las monarquías, lo ven como algo ajeno a ellos. Yo creo que ahorita es el tema mediático, ¿no? Todos los ojos están en Londres, independientemente de si es un tema por la trascendencia del Estado y demás. Ahorita el tema es la farándula. Es un tema de si Carlos en realidad va a ser un rey diferente, si va a seguir a la sombra de su mamá. Digo, de qué es rey, ya es rey, ¿no? Ahorita nada más es un tema religioso, es un tema como de devoción a Dios, es un tema de ver cuánto poder todavía puede tener con los otros estados. Se espera que haya más de 100 jefes de estado. La posición del rey siempre ha sido una posición mucho más de lo que tú mencionabas, ¿no? No es un tema tanto ejecutorio de leyes, sino es un tema de las relaciones políticas. Es un tema de qué tanta trascendencia puede seguir teniendo una monarquía. De 193 países que tenemos, ahora solamente 43 países son los que tienen una monarquía, de los cuales, digo, independientemente de Inglaterra, gobierna otros 14 estados. Eso es un símbolo de que todavía la monarquía tiene un gran peso. O sea, tenemos o repúblicas o monarquías en el mundo, ¿no? Y este tipo de monarquía, que ha perdurado durante tanto tiempo, ya se hizo no solo como una divinidad. Ya tenemos, ahora sí que conflictos mediáticos con los hijos, ¿no? O tenemos un tema de si sí va a seguir utilizando ahorita las joyas de la realeza. Es la primera vez que no van a utilizar una corona nueva. Van a hacer una adaptación de una corona que ya tenían. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que la economía de Inglaterra en estos momentos no es la mejor. Y Carlos lo que quiere demostrar es yo estoy con la gente. Estamos intentando cambiar esos paradigmas. Estamos intentando acercarnos y sobre todo está intentando acercarse a esta nueva sociedad o a estos jóvenes donde la apreciación no le está favoreciendo. Sergio, tú tienes un punto de vista muy particular. Y disiento de que el asunto sea meramente mediático. Creo que lo que es mediático es la transmisión de la ceremonia.
sin duda. Pero la monarquía británica no es un asunto, a pesar del escrutinio mediático, no es un asunto que podamos entender reduciéndolo a una cuestión mediática. En primer lugar, hay que tener muy claro, y creo que esto es importante para nuestro público telespectador, que hay muchísimas naciones que distinguen la función de jefatura de Estado con respecto a la jefatura de gobierno. En América no es frecuente que ocurra esto, porque el modelo estadounidense unió en la figura del presidente de la federación ambas funciones, y así se fue replicando en distintos países. Pero lo cierto es que estamos hablando de una jefatura de Estado que tiene una larguísima evolución. Entonces, cuando tú preguntabas qué tiene el peso de la historia. Tradición. Tiene un peso extraordinario y además un prestigio por la estabilidad que ha dado. Y a mí me parece que con todos los altibajos que pueda haber en los individuos y en las relaciones familiares, etcétera, etcétera, a ver, la dinastía, la casa que adoptó el nombre de Windsor a partir de la Gran Guerra para distanciarse de sus orígenes alemanes cuando estaban justamente en guerra con Alemania a principios, bueno, hace un siglo. La Casa de Windsor no ha tenido escándalos solamente en las últimas décadas. Es decir, recordemos la abdicación de Eduardo VIII y con eso pues, nos damos cuenta que el asunto... De Enrique. No, Eduardo VII, perdóname. Es de Eduardo VII. Sí, pero es el caso de todas las monarquías. Exactamente. Siempre ha sido así. así. Pero los problemas que causan las monarquías son temporalmente mucho más espaciados que los problemas que causa otro tipo de instituciones representativas del Estado. Ahora, yo lo que creo que es importante es recordar que no estamos hablando nada más de Inglaterra, estamos hablando de la evolución de la monarquía del Reino Unido, que pasó de ser la monarquía inglesa, cuando hace más de 1000 años Guillermo el Conquistador llegó, después fue la unión con Escocia, después fue el Reino de Gran Bretaña, después fue el Reino Unido con Irlanda completa, después nada más Irlanda del Norte, en fin. El Imperio Británico. El Imperio Británico, etcétera. Pero digamos que a mí me parece que estamos frente a hechos que son muy significativos porque se une la parte de representación del Estado con cuestiones de tipo religioso, donde sí, evidentemente, Carlos III está abriendo, no sé exactamente cuáles sean sus convicciones religiosas personales, pero es cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Al mismo tiempo, tiene una actitud de apertura y de gran respeto hacia otros credos, otras denominaciones, otras religiones, etcétera. Pero hay algún punto que no debemos tampoco soslayar. El Reino Unido no tiene una constitución escrita. Sí tiene constitución, pero la Constitución se va construyendo sobre la base de precedentes. Se discutió muchísimo cuando ocurrió el divorcio de Diana de Gales, que tanto escándalo suscitó. Había quien decía, es que la reina no va a dejar que su hijo... La reina puede hacer muchas cosas, pero no quitarle el carácter de príncipe de Gales al príncipe de Gales, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eso no demuestra más que ignorancia de las instituciones. Es interesantísimo que ahora, y contra cualquier precedente, dos divorciados, casados, serán rey y reina. Es decir, la coronación de Camila como reina, ni siquiera como reina consorte pero como reina Camila, punto. Y eso es algo que no tiene precedentes. Y así se hace la Constitución británica, mediante hechos que se convierten en parte de la vida pública. La legislación, digamos, más que la...
No, y el precedente. Sí. No es la legislación, es la legislación y el precedente judicial y los hechos fundamentales. En este caso, bueno, pues está el arzobispo de Canterbury y el arzobispo de Canterbury está formalizando, digamos, la unión de las coronas del rey y la reina, aunque la jefatura, por supuesto, la tiene el rey, porque es el heredero. Es curioso tener como cabeza de la Iglesia a una persona que en la opinión pública mundial, pues lo vimos serle infiel a su esposa, hacer un montón de cosas que probablemente... Iba a decir una barbaridad yo. No. Pero bueno, es la cabeza de la Iglesia, punto. Así está organizado el Estado desde Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII. Sí. Que rompió con la Iglesia Católica. Y a mí me gustaría añadir solamente un par de cosas respecto a la popularidad o no de Carlos, que es algo que se discute mucho. En primer lugar, las monarquías en principio no están sometidas a la popularidad, ¿no? O sea, no ocurre como con las repúblicas o los gobiernos democráticos, donde cada cierto tiempo hay votaciones y se acepta o se rechazan a los gobiernos. Las monarquías son... Punto. Si el príncipe Carlos baja en las encuestas de popularidad al 20%, pues en principio, pues sí es un problema del Estado, pero no pasa legalmente, no tiene ninguna consecuencia directa. Pero podría haber referéndums, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en Jamaica y en Australia? Por lo que dicen que Carlos no lo representa. Sí, o lo mismo que en Canadá, que decían, es que no transmite nada, no estamos pensando el que él va a ser nuestro rey. Sí, bueno, por eso sí es un problema, pero en principio no hay un mecanismo directo, automático o previsto. Pero tampoco es un problema tan grave, porque la Commonwealth, la mancomunidad británica de naciones, hay 15 en las cuales es jefe de Estado. Claro, algunas tan pequeñas como Bahamas de 50 kilómetros cuadrados o la Antártida, que son casi 2 millones, pero pocos. Son más de 50 integrantes de la mancomunidad y se han ido saliendo muchas y se van y con la reina Isabel también, 13 dejaron de ser monarquías y se cambió en la República. No pasa nada, porque es simplemente si compras el símbolo de esa cabeza de Estado o no la compras, lo cual tiene ventajas y desventajas. Pero yo no creo que sea un asunto que esté tanto referido a la persona, sino a la institución. Yo creo que es un asunto de que hay una tendencia hacia el republicanismo y las monarquías en muchísimas sociedades y también entre sectores juveniles se ven como un anacronismo, como un resabio del pasado. Yo quiero defender ese pasado y sobre todo explicarlo, porque tan legítimo es tener una monarquía como tener una república. Eso es independiente. A mí lo que me importa es el peso y la significación histórica de esa institución. Claro. Entonces, si Canadá no se siente representada, no es por Carlos, es por la corona. Lo que pasa es que no le iban a hacer el desaguisado a una monarca anciana como la reina Isabel. Porque pero la reina se ganó a todos. Pero en el transcurso de cuántos años, empezando por la conducta que tuvo la familia real durante la Segunda Guerra. Pero también la conducta de Carlos durante todos estos años que no había coronado. ¿No? ¿Cómo? Disiento absolutamente. Todo lo que había pasado. A mí me parece que un hombre que durante ¿cuántos años? Casi 70 años ha sido el heredero a la corona. Sí. Y que lo único que se le puede decir es que se llevaba mal con una señora que era intelectualmente bastante limitada, que no estaba a la altura. Creo que quien falló inicialmente, pero eso es una cuestión debatible y opinable. Pero me parece que él cumplió con el papel de príncipe de Gales con una enorme dignidad y ocurrió la transición con una enorme naturalidad, ocurrió el duelo y nadie puso en tela de juicio que Carlos era el heredero legítimo de Isabel II. Fíjense que lo que estoy viendo es que estas dos posturas son como muy interesantes, porque es una postura monárquica y una republicana en el mejor sentido del asunto, porque a ti te preocupa la cercanía con la gente. Claro, por supuesto. A él, en cambio, le preocupa la tradición. No solo la tradición, sino una especie de superioridad de algún tipo que conlleva en sí una monarquía. Esa es mi impresión. Sí. A lo mejor estoy completamente equivocado, pero lo que quiero decir es que son cosas bien irreconciliables. En la medida en que Carlos se acerque a la gente y sea como una persona más
y salude de mano y de beso a la gente y sea como los demás, se democratice, si quieres, en realidad está perdiendo eso que Sergio ve como un valor. Sergio habla del peso, de la importancia del peso de la historia. Bueno, es algo que no existe. Es una cosa que hay que sentir o que hay que inteligir, pero que no puedes tocar. La reina Isabel no se acercaba a la gente por un tema de divinidad. Pero justamente o te acercas a la gente y entonces pierdes ese valor que tiene Sergio, o no te acercas a la gente, pero entonces te arriesgas a no tener la popularidad democrática que tú estás ensalzando. Claro, pero ya lo hizo, porque en las primeras horas de la coronación lo primero que hizo fue en la avenida principal empezó a dar la mano. Gracias que llevan cuántas horas esperando para verme. Y los testimonios de las personas son, nunca había podido acercarme a un rey. Bueno, comenzando porque Carlos es el primer monarca de Inglaterra que fue a una universidad. Sí. Y yo creo que eso sí habla de cierta modernidad, claro, pero 60 años pero tienen que tener cuidado un oficio, pues algo aprende, pero tienes que tener cuidado con esa modernidad, porque si la llegas a ser democrática y Carlos se vuelve un ciudadano más, ya no tiene sentido la monarquía. La monarquía tiene sentido en la medida en que esa nobleza o esos monarcas o esa realeza no sean como los demás. En que el rey responde ante Dios, en que la corona responde ante Dios, porque hay una es ungido el monarca. La unción incluso no entiendo que no será televisada, como no lo fue porque es un momento que todas las monarquías se basan en esa unión, digamos, no se justifican por su valor ante las personas, sino por ser esos intermediarios con Dios, de ahí la sangre real. Pero te voy a decir algo, ya cambió ciertos símbolos. El hecho de que ahora vaya en el juramento a hacer lo que tú mencionabas de la religión, fomentar un ambiente en el que las personas de todas las confesiones y creencias puedan vivir libremente, ya eso es un símbolo. Claro, pero lo hubiera hecho cualquier heredero sensato. Porque es parte de la modernidad, es parte de la libertad. Las iglesias anglicanas tienen eso. Claro. Incluso yo recuerdo en Londres hay iglesias donde arriba dice, no importa si eres anglicano, bienvenido. Bienvenido. Creas en lo que creas, no creas. Es parte del anglicanismo, ¿sí? Bienvenido. Yo creo que es parte de la modernidad que él está intentando poner. Bueno, sí. No, dime. No, lo que creo es que esa postura de la iglesia anglicana, de esa apertura, es muy antigua. No es parte... Es antiquísima, pero bueno, puedo estarme equivocando. Pero al final de cuentas, yo creo que... yo lo veo como cercanía a las personas. Yo quiero aclarar, no es que yo esté defendiendo una postura política o no, estoy tratando de explicar nada más el peso que tiene y el valor que tiene y su significación. Pero tú sí crees en esa relación del jefe de la iglesia anglicana con Dios. No. En lo personal, no. Ok. No, pero esa es la institución. Ese es el formalismo, claro. Y ese es el formalismo, se nos agota el tiempo. Solemne. Por eso preguntaba, ¿qué tienen que apasionan, que polemizan? Vamos a escuchar a Händel con sus himnos nos faltó tiempo. Yo creo Daniela, Pablo, Sergio, gracias. Y sobre todo a usted. Quédese con todo personal. Hasta la próxima. Buenas noches.